Solo una cosa es necesaria. 30 de abril. A otros salvó, a sí mismo no puede salvar. Mateo 27:42. El que dijo estas palabras lo hizo para burlarse. ¿Qué valor tendría su salvación cuando ni siquiera podría salvarse a sí mismo? Para alguien que estaba debilitado y colgado en una cruz, no había mucha esperanza. Los burladores pensaron que todo iba a terminar allí en la cruz, pero se equivocaron. No se imaginaban que sus palabras eran literalmente correctas. No conocían el camino de Dios. Era correcto lo que decían. Jesús no podía salvarse a sí mismo si quería salvar a otros. ¿Por qué no? En los ojos de Dios es tan equivocado exonerar a un culpable como condenar a un inocente. El Dios Santo odia la injusticia. Para poder condenar a los pecadores en el juicio final, Jesús tuvo que hacerse cargo de su castigo. Dios es eterno. El pecado y la culpa no desaparecen como el rocío. Necesita ser expiado. Ningún sacrificio que nosotros pudiéramos hacer podría pagar la ira de Dios. Se necesitaba un sacrificio santo y puro que no haya sido tocado por el mal. Y tal sacrificio fue hecho. Jesús se entregó para ser sacrificado. Cuando Jesús fue puesto ante Dios en la cruz, ya no era el Hijo limpio y perfecto de Dios. Jesús era aquel sobre el cual Dios mismo había depositado el pecado de todo el mundo. Jesús murió como un culpable y tú pasas a ser salvo e inocente. Si buscas tu refugio en Jesús, Él te da la salvación y Dios ya no ve tu pecado. El Viernes Santo, Dios hizo caer su ira sobre el sacrificio del pecado. Dios no te destinó a sufrir el castigo, sino a recibir la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Jesús es realmente tu Salvador. Ha quitado el pecado que había de desaparecer para que Dios pudiera perdonar y absolver. Cuando puso sobre Jesús el pecado de todo el mundo, ningún pecado fue olvidado, tampoco el tuyo. Antes que nacieras, tu deuda ya había sido pagada. Jesús también conoce todos los pecados que cometerás y ya los pagó en la cruz. Era más importante para Él salvarte a ti que salvarse a sí mismo. Oremos. Gracias, Señor, por tu vida perfecta en nuestro lugar y por llevar sobre sí el castigo de nuestros pecados para darnos redención y vida eterna. Amén.